Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y la mejor vibra. En el programa de hoy, de entrevista especial Guía tu Cuerpo, hablaremos de la homeopatía. Óigalo bien. Este es un tipo de medicina diferente a la convencional, la que todos conocemos, que también se le conoce como alópata. Pero la homeopatía es igualmente valiosa. No tenga duda de ello. Aquí lo similar cura lo similar. Para explicarnos más sobre este tema nos acompaña en el estudio el doctor Pablo Centeno Santaella, quien es médico con especialidad en homeopatía. Doctor, bienvenido, y mi primera pregunta es, díganos qué es la homeopatía, ¿por qué es tan valiosa como la medicina alópata? En primer lugar, la homeopatía es muy amigable con el ser humano, con el enfermo. Es una medicina, un modelo terapéutico que es descubierto por un médico alemán, Samuel Cristiano Federico Hahnemann Spies, hace aproximadamente 2 siglos y medio, que se desencanta un tanto en su tiempo de la medicina tradicional o hegemónica o alopática. Si una persona tiene un solo riñón, ¿debería de usar medicina homeopática en lugar de la alópata o combinarlas? Pues dentro de la medicina homeopática tenemos un arsenal muy amplio para tratar múltiples enfermedades. Y bueno, considero yo que sería más conveniente utilizar la homeopatía, ya que es mucho más, no contiene o no produce efectos secundarios ni reacciones adversas. Entonces es muy amigable. ¿Tiene limitaciones la homeopatía? Digamos que hay algunas enfermedades que no pueda tratar. En general se puede tratar todas las enfermedades con homeopatía. No tiene limitaciones a la edad recién nacidos hasta adultos mayores, en embarazadas, en convalecientes, en epidemias, etcétera, etcétera. No hay contraindicaciones para su uso. Es una disciplina científica, es una medicina legal. Quítenos los velos que podamos tener sobre este tipo de medicina. Es una disciplina científica, está demostrada, está basada en 8 principios. Digamos que hubo un evento de un médico cubano donde trata una epidemia de dengue, y al ver los resultados, entonces como que se abre una ventana para que los médicos españoles, que son realmente los que inician y ponen un hospital, y aparte hacen una escuela de medicina homeopática. Doctor Centeno, nos preguntan a la cuenta de @ISAEntrevista, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con homeopatía y cuáles no? En general se puede tratar cualquier padecimiento con homeopatía, en general. La homeopatía no tiene contraindicaciones en ninguna enfermedad. ¿Incluso el cáncer? Incluso el cáncer se puede tratar con Pero es homeopatía. más lento el efecto, ¿no? ¿O es igual que en la medicina alópata? Digamos que, hablando de tiempos, hay enfermedades crónicas y agudas. Entonces, si hablamos de curación, por ejemplo, en una situación asmática, donde la homeopatía es muy buena, podemos decir que se reduce el tiempo de curación a diferencia de los tratamientos convencionales. Por ejemplo, en las enfermedades agudas, pues los resfriados, que son muy comunes ahora, el medicamento homeopático es rápido realmente, es un mito, son ideas que se tiene, ¿no?, que tiene la población sobre la homeopatía, pero realmente la homeopatía es rapidísima. A veces el que es lento es el médico, que no da el medicamento apropiado, pero generalmente es muy rápida, muy veloz. ¿Qué personas no pueden usar este tipo de medicina? ¿Los que deban hacerse una cirugía? ¿O hay alguna limitación en general? No, ninguna. Todos los enfermos pueden tomar homeopatía, ya sea que vayan a una cirugía, ya sea que tengan problemas de cáncer, ya sea que tengan enfermedades incluso incurables, se puede paliar perfectamente con la homeopatía, y es muy amigable, no produce efectos colaterales, ya que sus dosis son mínimas o infinitesimales, dosis en donde se pierde el efecto secundario o adverso, pero persiste el efecto curativo. ¿Hay medicamentos alópatas que hacen daño o causan efecto hepático a la corta o a la larga? En el caso de la homeopatía, ¿esto ocurre igual?
No, como se pierden los efectos secundarios o adversos por las dosis infinitesimales o mínimas, el efecto es muy terapéutico y nada más. ¿Una medicina sustituye a la otra, digamos, la homeopatía sustituye a la medicina alópata o se pueden combinar? ¿Usted qué nos dice? No creo que se sustituyan. Yo pienso que se pueden, si no combinar, de alguna manera utilizar a la homeopatía también como un instrumento para que aparte que es económica, que no es muy costosa, ¿verdad? Ya que su investigación no requiere tanta inversión para ayudarse con a algunos padecimientos. Nos llega otra pregunta, doctor, ahora de la cuenta de @guiatucuerpo_TLS, y nos preguntan de qué están hechos los chochitos o tabletas o capsulitas que les da el médico homeópata a sus pacientes. Bueno, antes estaban hechos de lactosa, nada más que es un poco más costosa, pero actualmente se utiliza el azúcar. Ese es el vehículo, pero realmente el principio activo son los medicamentos que tienen que ver con los tres reinos, tanto animal, vegetal como mineral. ¿Utilizan plantas? Utilizamos plantas, utilizamos metales, algunos metales, por ejemplo el mercurio solubilis, que ha perdido todo su efecto tóxico con las dosis infinitesimales y que fue experimentado por Hahnemann, el padre de la homeopatía, ¿verdad? Y que ha ayudado en muchos casos. ¿Qué ventajas presenta la medicina homeopática frente a la alópata? Las ventajas pudieran darse desde el punto de vista económico, uno. Muy importante, sobre todo en estos tiempos donde todo está por el cielo. Sí. Dos, ayuda de una manera más eficiente en muchas enfermedades, acortando los tiempos incluso, aunque se diga que es lenta, ¿verdad? Y que además no hay síntomas adversos ni secundarios. Se puede dar en pacientes embarazadas, ¿verdad? Sin ningún riesgo. No hay en la literatura homeopática ningún caso de riesgos por el consumo de medicamentos homeopáticos durante el embarazo. Doctor Centeno, ¿usted nos puede afirmar o desmentir que la medicina homeopática cura cualquier enfermedad o cuáles no cura? Hay enfermedades que son curables y otras son incurables. Entonces, en general. En general. La homeopatía tiene parámetros de curabilidad y de incurabilidad. Puede ser incurabilidad absoluta, puede ser incurabilidad temporal, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un estudio minucioso de la enfermedad, del tiempo de la enfermedad y del paciente para poder determinar el tiempo de curación y además si puede ser curable o no. El tratamiento con medicamentos homeopáticos ¿se usa para curar a largo o a corto plazo? Bueno, depende del padecimiento. Si tenemos un problema de un resfriado, ¿verdad? Como actualmente está, de tipo influenza, por el estilo, ¿verdad? Un buen medicamento puede terminar el cuadro en 3, 4, 5 días. Doctor, nos llega otra pregunta de @telesurenglish y nos preguntan: yo tengo un tratamiento con mi médico de cabecera. ¿Debería de avisarle que voy a iniciar un tratamiento homeopático, si así fuera el caso? Pues sí podría avisarle, pero probablemente el comentario que haga, si es un médico que no conoce la homeopatía o la desconozca, pues que a lo mejor le va a decir que no le conviene o que no funciona, etcétera, etcétera. Pero hay médicos actualmente alópatas, ¿verdad?, que se han hechos homeópatas y algunos que no se han hecho, que conocen, que han tenido, ¿verdad?, el detalle de meterse a estudiar un poco la homeopatía, ya que no nada más está en México, está en Inglaterra, en España, en Francia. Actualmente en Suiza hace 3 años se oficializó la práctica de la homeopatía, siendo que Suiza es un país donde las cosas se hacen con seriedad. Entonces está ganando terreno la homeopatía a nivel mundial. Ya usted lo dijo, no solo en México, pero entonces un médico homeópata puede convertirse en tu médico de cabecera. ¿No tienes necesariamente que tener un médico alópata? Claro, por supuesto, puede ser un médico homeópata, el médico de cabecera del paciente, de la familia. Como al inicio de la entrevista le comentaba, mi abuelo, que fue médico homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ¿verdad? Hemos visto
de sus pacientes la descendencia y han sido tratadas con homeopatía y vemos que de alguna forma la homeopatía no nada más cura en el momento, sino es eugenésica, es decir, que ayuda, ¿verdad?, también a que la descendencia sea un poquito, poco a poco más sana. Pónganos ejemplos, doctor, de casos que usted ha tenido muy difíciles y que se han curado gracias a la homeopatía. Hemos visto pacientes con lupus, ¿verdad?, que se han podido tratar con homeopatía, algunos casos de cáncer también con homeopatía, ¿verdad? Hay una doctora que trabajaba en el seguro, ahorita ha sido ya jubilada, etcétera, padeció un problema de cáncer de mama al inicio, que fue tratada y era un paciente homeopático de 10, 15 años. Se somete a una cirugía de vesícula y esto eclosiona un cáncer que muchas veces, ¿verdad?, dirán, no, bueno, ¿qué tiene que ver una cirugía con un cáncer de mama? Lo que pasa es que en homeopatía las supresiones de una enfermedad, es decir, la manera de no, digamos, natural de curar y mutilar el cuerpo con una cirugía, por ejemplo, quitar una vesícula por cálculos, etcétera, nosotros los conocemos como una agresión o se toma como una agresión al organismo y puede ocasionar o generar en otros órganos alguna patología. Este caso fue en la doctora, pero al final terminó cediendo el cáncer, curándose. ¿Quiere decir que si uno tiene piedras en la vesícula, hay formas de evitar la cirugía? Sí, hay que ver los casos, ¿verdad?, porque hay vesículas que tienen cálculos de 10, 12 centímetros, entonces es imposible, ¿no? Pero hay cálculos pequeños en donde se puede tomar un tratamiento homeopático y ir reduciendo el espesor del cálculo y lo disolviendo para que pueda eliminarse también. Vamos a una pausa, doctora. Al regreso continuaremos hablando de la homeopatía para ver si tiene programas de prevención. Ya regresamos para continuar con esta entrevista especial con el doctor Pablo Centeno. Santaella, escúchenlo bien, es médico homeópata. Ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar con esta entrevista especial de Guía tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo, y estamos analizando el tema de la homeopatía. Nuestro invitado, aquí lo tenemos, el doctor Pablo Centeno. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de si hay o no formas de prevenir enfermedades graves a través de la homeopatía. Sí, claro, sí se pueden prevenir, ¿verdad? El medicamento homeopático actúa de una manera, por ejemplo, en la epidemia que estamos cursando. ¿Hay que usar o qué? Se usan medicamentos preventivos para fortalecer el sistema inmunológico. Se hizo un protocolo para prevenirlo, que incluía el Colegio de Homeopatía de México, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, se hizo un call center en el hospital homeopático, ¿verdad? Y se dio una ayuda telefónica y se daban preventivos para evitar el contagio de COVID e incluso aquellas personas que consumieron o tomaron el preventivo, su padecimiento, su infección por COVID resultó ser más benigna, no tan agresiva. ¿Y en qué consistía, doctor? Porque la COVID sigue existiendo. Se utilizó un medicamento en especial que cubría la mayoría de los síntomas, que es Brionía alba, y se daba en globulitos y que se tomaban repetidamente por determinado tiempo. Y después de un tiempo se volvía a tomar y así. Ese es el medicamento que cubría más, aunque no podíamos dejar de lado también algunos otros medicamentos, también como por ejemplo el arsenicum albo, el fósforo, el ferro fosfórico, pero dependiendo de la etapa del padecimiento. Pero el preventivo eran varios medicamentos y entre ellos la Brionía alba. ¿Y lo siguen ustedes recomendando? Porque seguimos teniendo COVID por todos lados. Se sigue recomendando el preventivo, ¿verdad? Y con buenos resultados. Doctor, nos llega otra pregunta de la cuenta de @ISAEntrevista y la voy a leer. Dice, ¿es verdadero o falso que la homeopatía funciona
por la sugestión del paciente. No, es falso porque de qué manera pudiéramos a un bebé que viene con un cuadro infeccioso sugestionarlo, darle medicamento y curarlo, ¿no? Quitar temperatura, tos, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el medicamento homeopático? ¿Tiene etapas o cómo funciona? A ver, explíquenos bien. Bueno, el medicamento homeopático actúa sobre lo que es el dinamismo del organismo, el principio vital. Todos los medicamentos en diluciones o diluidos o en microdosis tienen una parte energética, una huella energética que actualmente se ha estado estudiando mucho a nivel de lo cuántico, ¿verdad? Algunos científicos que se han preguntado cómo actúa la homeopatía, tienen la curiosidad. Hay estudios en Italia, en Estados Unidos, en algunos otros países, estudios serios con respecto a cómo actúa la homeopatía. Supongamos que yo soy una paciente que acudo a la homeopatía para resolver mis problemas del día a día, pero ¿hay algún momento en que yo me enfrente a alguna situación más bien que diga esto no puede resolverse con homeopatía, esto necesita ir a un quirófano, esto necesita de un tratamiento con antibióticos fuertísimos de última generación? ¿En qué casos? ¿Tiene algunos ejemplos así? Por ejemplo, en las apendicitis, cuando estas ya son abiertas, cuando ya ha habido un absceso y se ha reventado, lo recomendable es la cirugía, ¿verdad? No se puede tratar ese tipo de padecimientos con homeopatía. Por ejemplo, una vesícula que ha estallado o infectado y que ha abierto, tampoco se requiere la ayuda de la cirugía. ¿Para el corazón también tienen tratamientos? Para el corazón también tenemos ¿Para la presión tratamientos. alta? Para la hipertensión arterial. ¿Para los problemas del estómago? Digestivos, hepáticos. La menopausia, tengo entendido que tienen tratamientos bastante exitosos. Sí, para muchos padecimientos se pueden tratar con homeopatía. ¿Cuáles son los más recomendables? Digamos, que usted le diga a nuestro auditorio, si usted tiene tal padecimiento, es recomendable por las cosas buenas que tiene la homeopatía, tratarlo con homeopatía y no con la medicina alópata. En este sentido, como nosotros no vemos enfermedades sino enfermos, hacemos un estudio minucioso del enfermo y el cual podemos determinar, ¿verdad?, la mayoría de las veces que se puede tratar con homeopatía o puede coadyuvar mucho si tiene una patología incurable. Se pueden dar medicamentos paliativos que son muy amistosos. ¿Hay alguna parte de la medicina en que la homeopatía es superior a la medicina alópata? Digamos que hay contextos distintos, ¿no? Podríamos considerar que la homeopatía, por ejemplo, en las epidemias, por ejemplo, en la fiebre española, que no fue tanto el inicio en España, me parece que fue en Estados Unidos, otros dicen que en Francia, en China, etcétera, pero creo que nadie se quiere colgar la medalla. Nadie. Y se lo pusieron ahí a España. Hubo un médico, Pierce, que trató 265,000 casos de esta fiebre y el porcentaje de fallecidos, y está documentado y todo, fue el 1%. Y otro médico... ¿Los trató a estos pacientes con homeopatía? Claro. También se publicó un caso de 260 pacientes, 260,000 pacientes, y el porcentaje de fallecimientos fue aproximadamente fue el 40 y tantos %. Y está documentado, ¿eh? Entonces, la homeopatía en este tipo de pandemias realmente es una opción muy buena. Doctor Centeno, ¿y en qué momento de la vida uno tiene que repensar con qué médico ir y, por ejemplo, decir, uy, ya no me conviene la medicina alópata, mejor incursiono con la medicina homeopática? ¿Frente a qué situaciones uno debe tomar esas decisiones? Bueno, hay padecimientos en donde se está paliando demasiado o con el medicamento alopático, no sé, en las gastritis, en las colitis, en los problemas hepáticos, en donde no se avanza de una manera adecuada o franca. Entonces, es un buen momento para que el paciente reconsidere la homeopatía. ¿Hay alguna manera de intoxicarse con medicamentos homeopáticos? Nos pregunta un seguidor de la cuenta de @AISAentrevista. No, realmente no hay manera de intoxicarse con la homeopatía.
¿Este tipo de medicamentos puede causar reacción alérgica o provocar efectos secundarios? ¿Es verdadero o falso? Es Nos falso. preguntan en la cuenta de @TelesurTV, que es la cuenta principal de Telesur. No, es falso porque las microdosis o las dosis infinitesimales han perdido sus efectos secundarios o adversos. Solo queda el efecto terapéutico o curativo. ¿En qué casos la homeopatía te da resultados inmediatos? Por ejemplo, hemos visto casos de otitis medias, donde el dolor es muy intenso, muy intenso, incluso en niños pequeños que llegan al consultorio pues llorando, con el dolor tan álgido, y al dar el medicamento, generalmente el médico homeópata da los globulitos en el consultorio, y poniendo los globulitos en la lengua al pacientito, prácticamente siendo el medicamento elegido adecuadamente y la potencia adecuada, el dolor puede desaparecer en segundos. Doctor, nos llega otra pregunta. Hoy están muy activos los usuarios de las redes sociales de Telesur, y la pregunta es desde la cuenta de @IsaEntrevista, y dicen: ¿el yoga, la acupuntura y la medicación son prácticas homeopáticas o prácticas que acompañan la homeopatía? Bueno, generalmente el médico que hace una especialidad en homeopatía, que es estudioso de la homeopatía, difícilmente pudiera ayudarse con otras alternativas. ¿Hay algún tipo de alimentos o de bebidas que uno no deba consumir cuando está bajo tratamientos homeopáticos? Por ejemplo, el chocolate, el alcohol. ¿Usted qué nos dice? Bueno, hay varios, se les indica a los pacientes, por ejemplo, para que no pierda el efecto el medicamento homeopático, les decimos que eviten el café, el refresco oscuro, que bueno, de por sí estando sano es malo, imagínense enfermo. No, hombre. ¿Sí? Y de acuerdo al padecimiento se les dan también ciertas indicaciones de qué puede comer o qué puede consumir y qué no. Pero en general, ¿el chocolate, por ejemplo, lo pueden consumir? El chocolate, a veces el chocolate tiene una dosis de cafeína, entonces como el café no se puede ingerir durante el tratamiento. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene el Porque café? puede antidotizar o disminuir el efecto del medicamento homeopático. Esto no pasa con los medicamentos alópatas, ¿cierto? Cierto, no pasa. Pero ¿por qué pasa con los homeopáticos? Porque el café es un estimulante. Puede estimular e inhibir un poco el efecto del medicamento homeopático. ¿Y el alcohol? Igual, aunque se puede tomar, por ejemplo, en cuadros, enfermedades que no son, digamos, muy agudas, por lo tanto, pues tomar un poco de vino tinto, vino rosado, vino blanco, en cantidades razonables, y algunas otras bebidas también. Usted nos decía al inicio que la homeopatía funciona muy bien. Exacto. ¿A qué se refería? Cuéntanos, para todos aquellos que nunca se han animado con la homeopatía, pues que lo hagan de una vez al escucharlo usted en nuestro programa. Bueno, la homeopatía pues es un modelo terapéutico, científico, que ve enfermos, no enfermedades, ¿verdad? Y que va más allá de lo orgánico, trata de ver la individualidad del paciente, el contexto en el que vive, trata de modificar no nada más la salud en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. El psicoanálisis también es una herramienta muy buena que creo que va muy bien de la mano con la homeopatía. De eso. ¿Cómo así? Porque hay posturas mentales que a veces no se pueden a veces superar, y eso conlleva a ciertos problemas. Por ejemplo, doctor, pónganos un caso hipotético. ¿Cómo ayuda el psicoanálisis o cómo ayuda la homeopatía al psicoanálisis? ¿O es al revés? No, digamos que puede complementarse, ¿no? En algunos pacientes que tienen alguna posición, por ejemplo, de tipo masoquista, ¿no? O cosas por el estilo, que van sufriendo la vida y penando por todo. Entonces, el psicoanálisis ayuda a mover a esos patrones de comportamiento para poder tener una visión, una perspectiva distinta, ¿no? Ciertamente los psicólogos recomiendan mucho la homeopatía. El psicólogo recomienda mucho la homeopatía. Las gotitas, los chochitos. Exacto. Y ellos mismos a veces te indican qué tomar
cuando estás en un estado que necesitas volver a equilibrarte? Sí, algunos psicólogos llegan a prescribir poco realmente de la homeopatía porque se necesita toda la carrera de medicina, el conocimiento para poder tratar juiciosamente un paciente con homeopatía. Muy bien, esa unión entre la psicología y la homeopatía. Doctor Pablo Centeno, gracias por estar hoy con nosotros. Yo me despido de usted y le quiero decir algo a nuestra audiencia. Ya lo escuchó el doctor Pablo Centeno. La homeopatía es un modelo médico, clínico, terapéutico que aborda a los pacientes desde su propia individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a diferencia de la medicina alópata, no se ve la enfermedad como tal, sino se ve a cada enfermo, uno por uno. Deberían darse la oportunidad de probarla porque es muy efectiva y amigable con el cuerpo. Lo digo por experiencia propia. Cuídese mucho y ámese más. Nuestra próxima cita por aquí es de hoy en 8 días. Hasta la próxima.